Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Yunji Choi de la iglesia Hammam en Chuncheon. Una vez escuché esto. Hay un personaje que es la envidia de todos los cristianos del mundo. Este personaje es el ladrón que antes de morir creyó en Jesús y fue al cielo. Sin embargo, yo ni siquiera bromeando sentí envidia por el ladrón. Eso es porque pensé que esa persona no conoce la alegría de vivir una vida de cielo en esta tierra. A comparación del ladrón que a último momento de su vida creyó en Jesús, yo creí temprano en Jesús. Por eso, Dios me dio el regalo de vivir una vida maravillosa en esta tierra. Quisiera compartir la gracia de Dios que me guió increíblemente en mi vida entera. Fui a la iglesia desde los 6 años. La vida de la iglesia era de mi estilo. Los adultos, viendo cómo me esforzaba desde pequeña en la vida de fe, me felicitaron mucho. Como me agradaba recibir esos halagos, no quería quedarme atrás de nadie, por lo menos en la vida de fe. Por eso me esforcé aún más. Mi padre era soldado, por eso nos mudábamos seguido, y cada vez que sucedía esto, nos mudábamos de una iglesia a otra. Después de que mi padre fue dado de alta del ejército, nos instalamos en Chuncheon, donde mi madre trabajaba. Fue entonces cuando toda mi familia comenzó a asistir a la iglesia Hammam. Y cuando estaba en 7º grado, fui al retiro espiritual de adolescentes. En el horario de culto, el pastor nos mostró la película La Pasión de Cristo. Ese día, en la última escena de la película, yo recibí un gran impacto. Fue la escena en donde la roca donde estaba sepultado Jesús fue removida y de allí salió caminando Jesús resucitado. Viendo eso, el significado de la palabra resurrección cobró importancia en mí. Sentí escalofríos al ver cómo Jesús, que se levantó de los muertos hace 2000 años atrás, estaba de pie delante mío. En ese momento me vino a la memoria todas aquellas personas que murieron al confesar que Jesús es Dios. Y me acordé de la imagen de los cristianos perseguidos que aparece en el libro de historia. Era la imagen en donde un hombre con un bebé en sus brazos entraba en el anfiteatro. A pesar de que sabía muy bien que si entraban ahí iban a ser devorados por los leones, aquel padre entró alzando en sus brazos al bebé. En un instante pensé, ¿podré dar la vida de mi hijo por algo que no es seguro? No es solo que se muere él, sino que también está en juego la vida de su hijo. Si no es algo seguro, no puede dar la vida de suyo ni la vida de su hijo. En ese momento pude entender. Estas personas lo vieron. Vieron que Jesús resucitó. Vieron realmente que la muerte no es el final. Jesús realmente volvió a vivir. En ese instante se me hizo real la resurrección de Jesús. Yo también, al igual que ellos, al estar parada frente a Jesús resucitado, pude saber quién es Él. La resurrección es algo que ninguna persona podía hacer. La prueba de que Jesús es Dios. Eso era realmente la resurrección. Jesús realmente es Dios. Dios vino en forma humana a esta tierra. Mientras veía la cruz del púlpito, solo lloraba. El que murió en la cruz era el Dios Todopoderoso. Iba a la iglesia muy bien. Sin embargo, me ponía celosa de los compañeros que servían mejor que yo. Odiaba a las personas según mis criterios. Mentía a mis padres. Así se me vino a la mente todas estas cosas. Luego me acordé de la palabra de Romanos 1 que dice, por no querer tener en cuenta a Dios en mi corazón, se producen todos estos pecados. Así supe que por no querer tener en cuenta a Dios en mi corazón, estoy viviendo en medio de estos pecados. Por no considerar a Dios en mi corazón, viví en medio del pecado. Por eso Dios vino por mí enviando a Jesús. Dios Hijo se hizo hombre y murió en mi lugar. Yo fui la que mató al Dios Todopoderoso. Me imaginaba al Padre llorando teniendo a su Hijo muerto en la cruz y no podía dejar de llorar con todo mi corazón y decía, Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Luego de llorar durante un tiempo, se me vino a la mente la palabra de aquel Jesús quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, junto a la palabra de Juan 16:9. De pecado por cuanto no creen en mí. Parecía como si Jesús estuviese enfrente mío diciéndome, Yunji, no creer en mí es el pecado. En ese momento me arrepentí
y pude comprender el corazón de Jesús, quien me decía que crea en Él. Yo ya cumplí todo. Yo ya cargué con todos tus pecados. Ahora alcanza con que te arrepientas del pecado de no haber creído en mí y creas en mí como tu dueño. Por esta razón es que yo vine acá a morir en la cruz y resucité. Ahora vivamos juntos. En ese momento, el Evangelio fue para mí también realmente una buena noticia. Me arrepentí del pecado de no haber creído en Jesús y creí a Jesús como el dueño de mi corazón. Amén. Otra vez, viendo la cruz del púlpito, me conmovió tanto que salió esta oración de mí. Jesús, como tú moriste por mí, yo también quiero morir por ti. Anhelo dar mi vida en compartir este Evangelio que fue la vida de Dios. Al asegurarse la resurrección y esta confesión que hice, no terminó en una simple emoción. La resurrección de Jesús, la vía de fe que se cimentó sobre la verdad del hecho histórico, no se mueve conforme a mis sentimientos. La fe asegurada por una prueba inamovible es una fe que no tambalea. Sin embargo, no es que no me haya preocupado por las mismas cosas que mis compañeros de mi misma edad. Algunas veces me enojaba con mis amigos que se iban a jugar sin mí y otras veces me preocupaba por las calificaciones de colegio. Y hubo muchas veces que pensaba mirándome al espejo mi rostro. Ay, no hay respuesta frente a esto. Pero no hubo ninguna circunstancia que haya tomado control de mí. En cualquier circunstancia, miré a Jesús resucitado y sin importar la situación, estuve alegre. Cuando estuve en la secundaria, le dije a mi madre: Mamá, aunque yo pueda engañar a mis padres, no puedo engañar a Dios. Por eso no me queda otra que ir por el camino correcto. En verdad, me sorprendo de mí misma al pensar cómo yo habré dicho estas palabras. Era muy claro que Dios está vivo, por eso en mi adolescencia viví con buena conducta tanto en el colegio como en casa. Cuando una amiga me preguntaba: Yunji, ¿vos por qué estudiás? Yo le respondía que estudiaba para la gloria del Señor. En esos momentos, en Chuncheon, todos estaban rindiendo exámenes para entrar a la secundaria. Yo que estudié mucho, pude ingresar a la mejor secundaria de la ciudad. Una vez en el culto del domingo, el pastor dijo: ¿Ustedes creen que todos los creyentes somos misioneros? Entonces pensé: Dios me llamó a este colegio como misionera. Yo había orado para que en el lugar donde esté pueda ser una persona que lleve la misión y en el segundo año de la secundaria pueda levantar una iglesia célula en el colegio. Los miembros de la iglesia célula eran todos estudiantes, por eso fue difícil encontrar un lugar para juntarnos a rendir culto. Pero un día, mientras oraba a Dios, una profesora me llamó y me dio las llaves de un aula de danza y me pidió que de ahora en más me encargara de la limpieza del lugar. Nos había dado un lugar para juntarnos. Aunque teníamos que sentarnos en un piso muy frío, no fue un problema para nosotros. Yo preparaba la palabra todas las semanas y dirigía los cultos. Como pensaba que tenía que aferrarme a Dios completamente para poder guiar bien a la iglesia celular, comencé a levantarme a la madrugada para orar. Cuando tenía clases de noche, entraba a mi casa, y cuando me acostaba ya eran las 11 de la noche. Sin embargo, sin falta ponía el despertador a las 4:37. Mis amigas me preguntaban por qué no lo ponía en los 35 minutos en vez de 37 minutos, pero yo honestamente quería dormir aunque sea 2 minutos más. Los cultos de la iglesia célula eran una vez a la semana por la noche. En nuestro colegio nos permitían 1 hora de tiempo para cenar, pero en esa hora estábamos ocupados en cenar, cepillarnos los dientes y preparar nuestros estudios. Sin embargo, era el único tiempo que teníamos para poder juntarnos y rendir culto. 5 minutos antes de que suene la campana para la cena, la mitad de nuestros cuerpos estaban mirando hacia la puerta y una de las piernas estaba colocada hacia afuera del escritorio. Al momento que sonaba la campana, íbamos corriendo como relámpagos hacia el lugar del culto. Pero aunque nos juntemos temprano, hagamos culto, compartamos palabra ardientemente, nos quedaba poco tiempo para la cena. Entonces terminábamos con una oración apresurada e íbamos corriendo para el comedor. Luego de comer, lo que nosotros necesitamos era la rapidez. Un compañero nos dijo que no parece que estábamos comiendo, sino que estábamos metiendo la comida a la fuerza en nuestra boca. Así comíamos en 5 minutos como un torbellino y salíamos corriendo otra vez hacia el aula para no llegar tarde a las clases nocturnas. Así pasamos las clases de colegio, ocupada estudiando y con la iglesia célula. Sin embargo, en medio de eso vi la imagen de mis compañeras que tenían como ídolo facultades prestigiosas. Según las calificaciones, lloraban o reían. Los compañeros que estudiaban bien se estresaban por tener que seguir cuidando ese lugar
y los compañeros que no les iba bien se comparaban a sí mismos con los que estudiaban bien. Por eso se desanimaban. Fuera de ellos también estaban aquellos compañeros que sufrían de las relaciones interpersonales, por eso se deprimían, o compañeros que dejaban de estudiar y dormían en las clases por causa de que no coincidían lo que ellos querían hacer con lo que querían sus padres. Otra compañera que se lastimaba su muñeca para suicidarse porque era pesimista con su aspecto. Mientras veía cómo ellos eran movidos de acá para allá según lo que se ve en sus ojos, y piensan que este mundo es todo, sentí tristeza por ellos. Veía a mis compañeros que me decían que la vida es todo igual. Entonces pensé, ahora por el tema del estudio, aunque yo les comparta el Evangelio, ¿escucharán? Cuando termine los exámenes y tenga más libertad, ahí podré compartirles. Pensé de esta forma y no les compartí el Evangelio. Pero cuando estaba entrando al 5º año, sucedió en el colegio algo choqueante. 2 compañeros del colegio se suicidaron uno tras otro. Y vaya donde vaya, todos hablaban preguntando, ¿por qué murieron? ¿Cómo murieron? Al principio me quedé tan choqueada que solo estaba tirada, pero de repente me vino en el pensamiento, los perdí. Perdí estas almas preciadas. En aquel momento se me derrumbó el corazón que no sabía qué hacer. Dios me mostró su corazón, quien perdió las almas. Pensé que si estos compañeros hubiesen conocido el Evangelio, no hubiesen decidido de esta forma. Si Jesús no es el dueño, si ellos viven como dueños de sí mismos frente a situaciones difíciles, pueden morir. Pude darme cuenta que el único camino que puede salvar a los compañeros que viven atrapados, cada uno en sus problemas, es solo por medio del Evangelio. Y finalmente pude saber el amor hacia las almas. No quería perder nunca más ni un alma. Nuestra iglesia célula cambió completamente por el anhelo hacia las almas. Pensé en que no se logra por querer juntarnos. Realmente hay que hacerlo con la centralidad del corazón. Comenzamos a orar con lágrimas y naturalmente surgieron reuniones de oración. Todos los días en el horario de limpieza nos juntábamos para orar. Como no teníamos un lugar específico, detrás del muro del colegio nos juntábamos a orar paradas. Oraba pidiendo, Dios, salva al colegio, salva a mis compañeros, salva a las jóvenes de esta generación. Nosotros compartiremos el Evangelio. Abriremos nuestras bocas. Haz que nunca más perdamos un alma. Por favor, oye nuestra oración. Aunque terminábamos tarde en la limpieza, orábamos aunque sea un minuto. Luego de esto, todos los estudiantes de la iglesia célula, por medio del amor, nos convertimos en personas que comparten el Evangelio. Al compartir con amor, realmente los chicos que oían el Evangelio lo sentían también. Me está diciendo todas estas palabras porque me ama. Me comparte el Evangelio porque me quiere salvar. Y de esta manera abrían sus corazones y escuchaban. Y luego venían a los cultos. Después de un tiempo, 2 amigas que vinieron a la iglesia célula recibieron a Jesús como dueño. La hermana que les compartió confesó entre lágrimas, nosotros perdimos a 2 almas, pero salvamos a 2 almas. Luego de esto comenzó a reavivarse la iglesia célula y muchos estudiantes escucharon el Evangelio y volvieron al Señor. Una semana antes de rendir los exámenes de ingreso, hicimos el último culto dirigido por mí en la iglesia célula. Las chicas escuchaban muy atentamente y pude ver sus rostros uno por uno y pensé, estas chicas son mis hermanas verdaderas. Tuve el corazón de que puedo morir por ellas. Y les confesé con sinceridad, por el Evangelio, ustedes son mi verdadera familia. Yo puedo dar mi vida por ustedes. Y les dije que nosotras no somos simples estudiantes quienes poseen el Evangelio. El estudio, si bien se hace para el Señor, nuestra identidad verdadera es la de misioneras. Yo también, aunque vaya a la facultad, seguiré llevando la misión. Ahora este colegio está en ustedes, ¿verdad? Diciendo estas palabras terminamos el último culto orando juntas. Así, de esta manera, yo me recibí de la secundaria. Después de un tiempo de graduarme, me acordé de los miembros de la iglesia célula y fui a visitarlas al colegio con comida. Las hermanas que antes me parecían tiernas, ahora eran hermanas de 5º año que estaban liderando la iglesia célula. Mientras veía cómo compartían la palabra con valentía, pensé, realmente ellas son misioneras que van a salvar al colegio. Aunque haya pasado un año después de graduarme y pasado un año más,
Dentro del colegio continuó los cultos de la iglesia célula y ahora, luego de pasar 5 años, sigue continuando. Durante estos 5 años, por medio de los cultos de la iglesia célula, muchos chicos no solo recibieron la salvación, sino que todos eran misioneros. Realmente es sorprendente con el hecho de que todos aquellos chicos sean librados que están atrapados en sus problemas, pero no solo eso, sino que se convirtieron en chicas que confiesan que la misión es más importante que su propia vida. Había un estudiante que tenía como objetivo entrar a una facultad, pero como no aprobó el examen de ingreso, está desanimada. Sin embargo, luego de recibir el Evangelio cambió y dijo: en el mundo, solo mirando a mi colegio, hay muchos que estudian bien y tienen muchos talentos. Sin embargo, hay muy pocos que conocen este valioso Evangelio. Ahora que sé cuán poderoso es este Evangelio, lo más importante es que me convertí en una persona que ya lo posee todo. Y además, otro estudiante dijo que antes en su vida sufría por las comparaciones con los demás, pero ahora por medio del Evangelio vive la mejor vida. Y un estudiante que pensaba que si se convertía en actriz iba a ser feliz, confesó que la verdadera felicidad está dentro de Jesús y comenzó a estudiar activamente para el Señor. Los estudiantes que estaban dirigiendo la iglesia célula vinieron a mí y me compartieron sobre todos los estudiantes que fueron cambiados por el Evangelio. Hubo una vez que estaban rindiendo culto con miembros que habían venido por primera vez y se estaba compartiendo el Evangelio, pero como ese día venían los padres al colegio, por falta de aulas, en medio del culto se tuvieron que retirar del aula. Sin embargo, por el corazón de querer salvar a esas almas, no pudieron despedirse, sino que se volvieron a reunirse en el patio del colegio y compartieron hasta el final el Evangelio. Y hubo otro día donde se había alargado el culto y hasta se pasaron del tiempo de la cena. Ese día solo agarraron una botella de yogur y lo vivieron luego. Pero me decían que estaban muy agradecidas por eso, que aún siendo su último año de la secundaria estaban muy felices. El corazón de Dios, que es salvar, aunque sea un alma más, ese mismo era el corazón de estas estudiantes. Al escuchar la historia de que una amiga compartió el Evangelio a otra y recibió a Jesús, en la cual juntas lloraron y rieron, ahora mismo también al escuchar la confesión del estudiante de 5º año que ora entre lágrimas por sus compañeros, solo me salieron lágrimas. Las iglesias células todavía siguen vivas y moviéndose. Mientras las hermanas siguen levantándose, firmes levantando iglesias células, al igual yo también compartí el Evangelio a mis compañeros de la universidad y pude levantar una iglesia célula. Además, estos estudiantes están compartiendo fervientemente el Evangelio en sus respectivas facultades. Desde que comencé la universidad mi apodo era Oración de Madrugada. Mis compañeros me decían que era muy ferviente en la vida de fe, pero se preocupaban por mí porque no tenía tiempo para estudiar. Sin embargo, como el estudio también me es para el Señor, me esforcé mucho. Por eso recibí una beca cada semestre y fui la mejor estudiante de mi departamento con un promedio de 10. Incluso me dieron la oportunidad de estudiar en el extranjero con una beca completa. Como primeramente busqué su reino y su justicia, Dios realmente me añadió en todo. El mayor milagro de mi vida fue encontrarme con Jesús tempranamente en este mundo de oscuridad. Al encontrarme con Jesús resucitado, pasé la mejor adolescencia y ahora estoy pasando la mejor juventud. Todos los días me levanto junto a la comunidad a orar, en la facultad comparto el Evangelio y haciendo discípulos estoy viviendo la mejor vida en esta tierra. Hasta el día que me encuentre con el Señor, llevaré hasta el final la misión que Dios me dio. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.